Hoy estamos discutiendo la lección número 12, Dios es fiel. Y uno de los mejores atributos para mí que tiene Dios es que Dios es un Dios de fidelidad. Así que hoy, al estar concluyendo ya el estudio del libro de Josué, hoy estaremos analizando en esta primera parte cómo Dios fue fiel con el pueblo de Israel en el libro de Josué al entregarle la tierra prometida y darle todas las demás cosas que él había prometido. Y vamos entonces a aplicar esa misma fidelidad de Dios a nuestra salvación. Así que quédate con nosotros para esta edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros hoy, otra semana más en esta edición de Estudiemos Juntos. Te pedimos que por favor le des like a este video y te suscribas a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un programa nuevo y puedas compartirlo por favor con todos tus contactos para que así juntos podamos seguir en misión preparando el camino para la venida de Jesús. Estamos esta mañana con Joel y con Sammy en este estudio de la lección número 12 y no le voy a preguntar cómo están porque sé cómo están, pero gracias por estar acá. Yo sé que tuvimos un fin de semana bastante activo, tuvimos una actividad de la conferencia acá que estuvo muy buena y hemos estado batallando enfermedades y todo lo demás, pero estamos acá, así que le doy gracias a Dios por eso. Cuando salga esto va a ser hace 2 fines de semana. Sí, es cierto, una semana, sí. Así que sí, pero gracias, quería decir eso. Y nada, vamos entonces a comenzar como siempre con una oración y hoy le voy a pedir a Sammy que comience orando. Señor, en este momento reconocemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este lugar. Pedimos que seas tú quien dirijas todo a través de tu Espíritu, que podamos en tu palabra poder conocerte, sí, y poder entender exactamente qué quieres que hablemos, Señor. Así que dirige el diálogo también, que podamos tener nuevas revelaciones, Señor, y conocerte cada día más y que nos ayude a crecer tanto nosotros como aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como mencioné en la introducción, en la Biblia Dios se manifiesta de muchas maneras, con muchos atributos. Y a mí en lo personal, mi atributo favorito de Dios es que Dios es fiel. ¿Por qué es uno de mis atributos favoritos de Dios? Porque es que en mi vida literalmente he visto cómo Dios ha sido fiel a pesar de mi infidelidad. Que es como dice Pablo, que Dios permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Y en la historia de Josué, es lo que vamos a estar analizando hoy, y en toda la Biblia, pero en el libro de Josué, que es el que estamos estudiando, se manifiesta de una manera muy clara esa fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta primera parte. Vamos a ver cómo lo que Dios prometió, Él lo cumplió todo exactamente como dijo. Pero hay un elemento que es con el que quiero comenzar el diálogo y la discusión de hoy. Es: Dios fue fiel a todas sus promesas, pero solamente los que creyeron vieron el cumplimiento de esas promesas. Y el creer demanda obediencia. O sea, por ejemplo, los únicos dos que creyeron en lo que Dios había dicho de la generación que salió de Egipto fue José y Caleb. Uh-huh. Y esa confianza por creer, esa fe es confiar. Esa confianza en Dios los movió a ellos a obedecer lo que Dios había dicho. Ahora, Sí. ¿será que el creer es obediencia? No, no sé. Es un buen punto. Yo creo que están muy ligadas. O sea, yo puedo obedecer sin creer, pero no puedo creer sin obedecer. Entonces, o sea, si yo creo, voy a obedecer. No hay escapatoria. Claro, ahora, el obedecer sin creer es un obedecer que al final no es obediencia, porque es obediencia externa. Correcto. No es con el corazón. Exacto. Pero superficialmente, o sea, la gente puede ver que yo soy una persona... Es moralismo, digamos. Correcto, exacto. Yo puedo obedecer porque no quiero meterme en problemas, porque no quiero que la gente piense mal de mí, pero no estoy obedeciendo porque confío en Dios. O sea, puedo obedecer por razones totalmente egoístas. Correcto. Pero el que cree en Dios vive en obediencia. O sea, le obedece. Es imposible decir que yo creo en Dios, pero no lo voy a obedecer. Y el creer en Dios es un acto de humildad, porque cuando yo creo en Dios, es decir, yo no soy suficiente para determinar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y entonces creo en lo que Dios me dice. Claro. Porque confío en Él, porque le he entregado mi vida, porque yo me doy cuenta que sin Él
no soy nada en el sentido, no siempre me equivoco. Y por eso lo que dice Santiago, que a veces cuando lo leemos superficialmente puede sonar muy obracéntrico, cuando él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y yo creo que justamente es el punto que Santiago está tratando de decir, de que la fe siempre va a estar acompañada de obediencia, de actos buenos del fruto del Espíritu. O sea, la fe que no se ve no es fe. Correcto, exacto. No, y también qué tipo de obras son, porque entonces si mis obras van a ser un reflejo del tipo de fe que yo tengo o lo que yo estoy creyendo. Porque si, por ejemplo, como hemos dicho aquí muchas veces, depende del tipo de Dios que tú creas, así como tú vas a obrar. Y si tu fe está puesta en un Dios pagano o un Dios que no es el que presentó Jesús, entonces tus obras se van a manifestar de acuerdo a ese Dios. Bueno, era lo que le pasaba a los de Josué. O sea, ellos tenían una idea de un Dios todavía. O sea, porque desde que cuando Adán y Eva pecaron, en la mente de ellos se formó un Dios pagano. Y entonces la obra de Dios es ir diluyendo esa imagen de un Dios pagano en la mente, pero en la medida que se va diluyendo vamos actuando todos mezclados. O sea, vamos actuando de acuerdo al Dios que adoramos. Y por eso, como ellos todavía pensaban que Dios era violento, que Dios castigaba, entonces ellos también, cuando hacían guerra, actuaban de la misma manera. Entonces lo que hemos visto a través del libro de Josué es que la generación que salió de Éxodo llega a la tierra prometida, pero no cree en la promesa de Dios de que Dios le iba a dar la tierra, y por no creer no obedecen. Entonces no logran ver la fidelidad de Dios. Y ahí es donde tal vez puede sonar un poco confuso, de que Dios es fiel siempre, pero solo aquellos que creen en Dios pueden ver y experimentar la fidelidad de Dios, porque crees en Él. El que no cree, aunque Dios sigue siendo fiel, no lo va a ver. Bueno, es lo mismo que la salvación. O sea, Dios nos dio la salvación a todos, pero el que cree la hace efectiva en sí mismo. O sea, si no crees, por más que ya la tenés, no te beneficia. Y de eso justamente vamos a hablar en un segundo, porque creo que hay una relación, como tú acabas de mencionar ahora, entre la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel, con la salvación, y es lo que vamos a analizar. Pero vamos a Josué capítulo 21 y vamos a leer los versículos 43 al 45. Realmente el estudio de hoy es Josué 23, pero vamos a leer estos versículos porque resumen mejor lo que queremos comenzar hoy. Josué 21, 43 al 45. Así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla. Y el Señor les dio reposo, conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo prestarles batalla, porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Muy bien. Fíjate qué interesante. Dios le prometió darles tierra y se la dio. Prometió expulsar a los enemigos, los expulsó. Prometió darles victoria, les dio victoria. Prometió darles reposo o paz y se la dio. Dice el versículo 45, ni una sola de todas las promesas que el Señor les dio se quedó sin cumplir. Todas se cumplieron. No sé, la versión que tú leíste no tiene esta palabra. La mía dice, ni una sola de todas las buenas promesas. ¿La tuya dice buenas promesas? Las buenas promesas. ¿Sí? Ajá. A mí me fascina esto porque me parece que, y es algo que me vino a la mente cuando estaba estudiando el texto, creo que Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, viene del Padre del cielo. Me fascina esta imagen de un Dios que todo lo que promete es bueno. Sí. O sea, Dios cuando promete algo no promete nada malo nunca. ¿Y por qué me gusta eso? Porque resuena con lo que Jesús mostró de Dios, que Dios no es un Dios que destruye o que promete, digamos, el que me sigue le voy a dar vida eterna y el que no me sigue le voy a dar muerte eterna. Eso sería una promesa mala. Voy a darte muerte eterna. Pero la promesa de Dios es que no, que nos va a dar vida eterna. Todas las promesas de Dios siempre son buenas. Y todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel fue bueno. Y yo creo que también Jesús habló de eso, ¿verdad? Que tanto la lluvia, creo que él hablaba que era tanto para los justos y los injustos. Es decir, que Dios, las bendiciones de Dios son para todos. Correcto. Y entonces de Dios vienen cosas buenas. Entonces tú puedes vivir en ellas
o como hablamos creo que en la lección pasada, no me acuerdo, o decir no creo en ellas y vivir apartado de eso, y entonces vienen las consecuencias de no vivir bajo las promesas de Dios. Correcto. Entonces, sí, Ahora, sí. yo voy a... Cuando vos no querés seguir a Dios como Él te lo dice, vos interpretás que Dios te pide cosas malas. Repite eso de nuevo. Cuando... Pero quizás estoy metiendo un tema. No. Es que la primera parte no la entendí muy bien. Pero lo mismo. Cuando quizás Dios te pide, ¿qué? que, o sea, cuando vos, por ejemplo, Dios te da mandatos buenos Ok. y vos no querés hacer caso totalmente porque no estás entregado, vos entonces empezás a decir que Dios le atribuyes Es a Dios malo. mandatos que no son Claro. de Él. Ok, sí. Eso está en Ezequiel 20:25. ¿Qué dice? Léelo, perdóname. No, no, tranquilo. no te estoy tomando la No, lección, pero tranquilo. Está bueno. Ezequiel 20, ¿qué? 20:25. Léelo, Samuel, si lo tienes. Dale. Por eso yo también les di estatutos y decretos que no eran buenos ni podían darles vida. Y el 26 también. Cuando pasaban por el fuego a todos sus primogénitos, yo los contaminé con sus propias ofrendas. Lo hice para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor. O sea, ellos de alguna manera, no era que Dios le daba estatutos malos, pero ellos le atribuían a Dios lo que hacían, porque eso es lo que pasa. Cuando estamos lejos de Dios, le atribuimos a Dios cosas que Él no nos pidió. No por eso Dios sigue siendo fiel igual. Es interesante que mencionas eso, porque una de las cosas que vamos a mencionar más adelante, tal vez en la segunda parte, porque José lo menciona en el capítulo 23, es que dice, si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes desobedecen, la ira de Dios se va a encender sobre ustedes y ustedes van a desaparecer de la tierra. Y entonces, esto es adelantándome totalmente a lo que vamos a decir ahorita, pero tiene que ver con lo que están mencionando, porque Romanos capítulo 1 justamente lo que dice eso, y me fascina que acá, por lo menos me menciona el versículo 25, dice, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles. Los entregué. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 1 cuando dice que las personas que recibieron la revelación de Dios y la rechazan, Dios los entrega a sus pasiones. Pero ahora lo interesante es que cuando Dios nos entrega sus pasiones, ellos piensan que Dios les está mandando Correcto, eso. claro. Yo, por ejemplo, cuando alguien está en adulterio, ¿no? Pero es una ley. Me encuentro con alguien y la persona dice, es que yo siento que Dios no quiere que yo sea infeliz y me está aprobando esto. Wow. O sea, hasta ahora no he encontrado a nadie que esté en adulterio y que no sienta que Dios le está aprobando lo que está haciendo. ¿El adulterio. ¿De verdad? Sí, Ya, sí, sí. entra. Porque dicen, yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Sí. Y entonces razonan de esa manera. O sea, nosotros ponemos a Dios, le hacemos decir cosas que aprueben nuestro camino cuando nosotros no confiamos en Él, pero creamos un Dios a nuestra medida. ¿Y será real eso lo que están diciendo? ¿O son palabras simplemente por tratar de justificar? Porque No, cuando yo creo que ellos lo creen ¿de así. verdad? ¿Te lo Sí. crees? Porque por lo menos, no sé, yo pienso que cuando uno está en lo malo, como que hay siempre algo dentro de nosotros que sabemos que está mal y lo justificamos de alguna manera. Claro, y esa es la justificación. Y Sí, pero es porque sabes que está mal, entonces tengo que tratar de creer algo diferente. No sé Poder si hacer. es que, sin duda que está la conciencia. Y la Ajá. conciencia crea un Dios para calmarse. No sé si me explico. O sea, sin duda que esa justificación viene por algo que vos te sentís mal. Pero entonces la manera de calmarte no es entregarte a Dios, sino seguir con Claro. eso y decir, Dios lo aprueba. o sea, es Dios lo quiere. como cuando Israel adoró el becerro de oro y decía, Ajá. este es Jehová, este becerro es Jehová. Obviamente no era, pero Sí, ellos, sí, sí. o sea, es la distorsión de Dios en nuestra mente nos hace Nos hace ver justificar mandatos y correcto, mandatos de Dios que no existen, que no son existen. malos. Sí, interesante ese punto. Pero bueno, entonces, acá dice que Dios le dio la tierra, que Dios le dio paz, perdón, que le dio la herencia y que todo se cumplió, así como, o sea, nada de lo que Dios dijo se cumplió, de las buenas promesas. Ahora, si todas las promesas de Dios son buenas, como mencionamos hace un segundo, el Evangelio son buenas noticias, y yo tal vez cambiándolo un poquito para introducirlo aquí, el Evangelio es una buena promesa. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Y por qué el Evangelio es una buena promesa o una buena noticia? El Evangelio literalmente significa buenas nuevas o buena noticia, que es una buena promesa también. ¿Qué es el Evangelio? Y eso este fin de semana que estuvimos en esta actividad de la conferencia, estuvimos literalmente estudiando todo. De paso, qué es el muy Evangelio. bueno, muy Y buena estuvo la actividad. buenísimo todo lo que se discutió allí. ¿Qué es el Evangelio? ¿La buena noticia de qué?
Lo que pasa es que tiene muchas Ramificaciones. muchos matices esa claro. buena noticia. Pero en la esencia, si pudiéramos definir el evangelio en una frase, en una Bueno, algo en la súper esencia sencillo, que de ahí sale todo. que Dios es bueno, no sé. Muy Sí, bien. yo también. Para Dios mí es eso bueno. es lo que tengo también La acá. esencia. O sea, la esencia de la buena noticia es que Dios es bueno, que Dios nunca ha estado enojado con el ser humano, que Dios nunca se ha distanciado de nosotros. Ujú. De paso, pudiéramos incluso añadir ahí que Dios siempre ha sido fiel, aunque nosotros le hemos fallado. La buena noticia es que Dios no es como nosotros pensamos. Exactamente. Ya. Y que no es como nosotros. Exactamente. Y yo creo que ahí es que está el punto, porque mientras tú vas diciendo eso, aunque yo creo que Dios es bueno, pero entonces te escucho diciendo eso, ¿qué es lo que pasa en mi mente? Tengo que decir, Dios no es como los seres humanos. Porque yo en algún punto sí me he molestado y Has cambiado. alguien ha tenido que hacer algo para entonces que esa molestia se me vaya. Yo nunca he tenido ese sentimiento de no estar molesto. Claro. En algún punto he estado molesto y entonces para nosotros es bien difícil, así como se nos hace bien difícil entender lo que es la eternidad, yo creo que también entender lo que es bueno es lo mismo. No podemos entender que Dios es bueno como nosotros somos buenos. Es Claro. que Dios siempre ha sido bueno. Y yo creo que ahí es que está lo difícil de poder tratar de decir, ok, Dios no es como ningún ser humano. El ser humano más bueno que tú te puedes imaginar jamás es Dios. No se puede. Y por eso tenemos que recordar que el diccionario de Dios, el diccionario divino es totalmente diferente al nuestro. O sea, porque Dios no es humano y eso lo vamos a analizar también más adelante. Pero fíjate, y me gusta lo que dice Sammy, porque aun cuando nosotros somos buenos, todas las veces que nosotros hemos sido buenos, ¿será que en algún momento hemos sido buenos por conveniencia? Muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Dios no es bueno por conveniencia. Aparte, pero nuestras bondades son chispazos. Ajá. Hasta que desaparece eso. O sea, y esos chispazos a veces son puros, pero son puros porque Dios se está revelando en nosotros. Ya. No es porque nosotros nos hemos propuesto. Naturalmente, Sí, sale. es porque hemos muerto a nosotros mismos. Exacto. Después, cada vez que somos buenos por esfuerzo, es siempre una mala motivación. No, y la cosa es esa, porque Dios no tiene que morir a esos deseos. Nosotros sí. Entonces, yo si tengo que, por ejemplo, si hay un enemigo que tengo que amar, tengo que morir a lo que está mal. Dios no tiene que morir a estos pecadores. Déjame morir a esto para exacto. dar. Él es Él amor. es, claro. Y ya. es su naturaleza, ontológicamente. Sí. diría. Ajá. Y todo esto que acabamos de escribir, esa es la buena noticia. Sí. A mí me fascina, una de las cosas que escuchamos este fin de semana, que lo hemos mencionado en otros lugares, es que cuando llega, y creo que lo mencionaste tú este fin de semana, Joel, recordándonos cuando Jesús está a punto de nacer y bajan los ángeles, el coro de ángeles. ¿Qué dice el coro de ángeles? Ujú. Bueno, entre las cosas que dice es que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Y buena voluntad. y buena voluntad bueno, para con los hombres. Para con los hombres. Pero viste, otra de las cosas, que las últimas versiones dicen que la paz es para los hombres de buena voluntad. O sea, ya no es para los hombres. Exacto. Sino que Dios está en paz. Para un grupo específico. Para un grupo específico. Entonces, la están traduciendo mal Correcto. a la Biblia con ese prejuicio denominacional que tenemos, que siempre queremos ser exclusivos, que somos nosotros, no es todo el mundo. Dios es bueno con los buenos nomás, no es con todos, Correcto. con aquellos que tienen buena voluntad, la buena voluntad es de Dios, no es de los hombres. Correcto, correcto. O sea, y eso ahora están traduciendo mal la Biblia. Y por eso cuando dice que hay buena voluntad para con los hombres, que hay paz, lo que está diciendo es justamente eso. La buena noticia del nacimiento de Jesús es que Dios siempre ha estado bien con nosotros. Hemos sido nosotros los que vemos a Dios mal. Y como lo vemos mal, interactuamos con Él de una manera equivocada. Pero para mí la esencia del Evangelio es esa, que Dios es bueno, que nunca ha estado enojado con nosotros y que siempre ha tenido buena voluntad para con nosotros. Si no hubiera tenido buena voluntad para con nosotros, no hubiera habido plan de salvación. Claro. O sea, el hecho de que hay un plan de salvación significa que Dios siempre ha tenido buena voluntad para Y nosotros. el hecho de que Dios haga un plan de salvación sin que nosotros hayamos nacido, quiere decir que no es por lo que nosotros hacemos, sino que simplemente porque somos seres humanos y somos hijos de Él. O sea, Correcto. ya eso hace que seamos amados. Exactamente. No necesitamos ni portarnos bien para ser amados. Y eso lo dice Pablo. Exactamente. Nada más que nuestra tendencia humana nos ha enseñado que Dios se porta bien con aquellos que lo aman. O sea, con aquellos que hacen cosas buenas, que tienen algo bueno. Y eso realmente ha sido el problema. Por eso no cambiamos, por eso no hay transformación. Porque entonces si yo pienso que tengo algo bueno, pienso que estoy bien. Entonces no necesito ser transformado. A mí me llama la atención esto,
Y vamos a leer Efesios capítulo 1. Sammy, búscate Efesios 1, 3 al 6. Y Joel, Efesios 2, 1 al 9. Si Dios es bueno y es amor, nos salvó antes de la creación del mundo, que es lo que dice la Biblia, que vamos a leer ahora. Antes de que cayéramos en pecado, ya Dios nos había predestinado para salvación. Qué linda noticia es que, como vamos a leer ahora, bueno, voy a dejar que la Biblia lo hable. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que, por medio de Jesucristo, fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta el 6, Hasta el 6, sí. Ahí está. Hasta ahí, muy bien. Fíjate que dice que Dios, como es tan amoroso, dice el versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había predestinado y nos había escogido, dice aquí, en el amado, no porque no nos amaba antes, sino porque a través de Jesús iba a ser algo que podía incluirnos a todos. El pecado hizo algo que nos separa en nuestra mente de que Dios está lejos. Claro, y el pecado justamente es nuestro rechazo a Dios. Correcto. Y lo que quiere mostrar acá, que Dios nunca, a pesar del pecado, nunca nos rechazó a nosotros. Y que en Jesús mostró más claramente que siempre ha estado ahí para nosotros. Siempre nos ha escogido. Siempre hemos sido amados porque en Jesús mostró que somos amados. Y Jesús es el medio por el cual él logra. No es que una vez Jesús entrega su vida o como si Dios simplemente amara a Jesús y porque ama a Jesús entonces Correcto. nos ama a nosotros y no nos ama a nosotros sin Jesús. Exactamente. Y Jesús es el medio por el cual Él derramó su amor hacia nosotros. O sea, en Jesús para mí es la manifestación de cuánto Dios nos ama a nosotros. Ahora, vos fíjate que Jesús, nosotros pensamos que la meta es Jesús. Y esto yo sé que creo que últimamente me estoy dando cuenta de esto. Y la meta no es Jesús, la meta es el Padre. Claro. Por eso Jesús dice, yo soy el camino al Padre, yo no soy la meta. Hasta que no lo conectas al Padre conmigo, hasta que no veas que yo estoy mostrando al Padre, dice Jesús, no solucionaste nada. Tremendo. Porque si nosotros pensamos que Jesús es bueno y el Padre, y Jesús viene a cubrirnos de la ira del Padre, estamos como los paganos. Ajá. O sea, vamos a seguir pensando que hay dos dioses diferentes. Exacto. Eso sería politeísmo. Correcto. Sí, dos dioses diferentes. Literal. Muy bien, ahora Joel, Efesios 2, 1 al 9. Esta parte para mí, esta parte está brutal. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para mí esto es impresionante. O sea, Pablo está diciendo aquí, cuando nosotros éramos enemigos, o sea, veíamos a Dios que era lo más malo del mundo, que Dios era injusto, que Dios es todo lo malo que podamos pensar. Cuando veíamos así a Dios, ¿cómo Dios nos trató? Con gracia. O sea, nos mostró que Él no es así. Y nos mostró que no, yo no soy así, al contrario, yo te amo. Es como dice acá el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia, nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. O sea, la buena noticia es que, y Pablo lo dice en otro lugar, no me acuerdo ahora si es en Efesios, en otro libro, cuando él dice,
Si cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora en Jesús no nos va a dar todas las cosas? Sí. O sea, si eso no es una buena noticia de Dios, no sé qué nos podemos Ahora, dar. yo voy a preguntar algo rapidito. Porque si Sí. estamos hablando de que Dios siempre nos ha amado, ¿cómo se interpreta esto? Que alguien que pudiera decir cuando dice que éramos por naturaleza, es decir, nuestra naturaleza, objetos de ira Claro. de Dios. Entonces es como que esa es la que antes de Cristo Dios estaba irado con nosotros. No, para mí es, así lo veíamos a Dios. So- Nosotros, antes de que Cristo llegara, pensábamos que Dios estaba enojado con nosotros y que éramos objeto de su ira. claro, nosotros mismos nos consideramos Correcto. hijos de ira. Ajá. Exacto. Pero no es que Dios nos veía, así de esa manera. Exacto. Es la Porque distorsión de la realidad de Dios. si fuera así, entonces tenía que pasar algo para aplacar la ira o Jesucristo tenía que venir por él mismo. O sea, el Padre no lo pudo haber enviado. Claro, sí. No Porque- pudo haber sido No, porque el iniciativa padre del tendría que Padre. haber dicho, mira, arreglátela con ellos porque yo estoy airado con ellos. Es más, ni nada. Sí, Porque sí. es que la idea fue del Padre. Si realmente Dios tuviera ira, éramos objetos de la ira, ¿para qué Dios va a amarnos? Entonces tendría que pasar algo para que entonces luego Dios se calme y entonces el plan de salvación sería idea de Jesús, no del Padre. Claro. Correcto. Sí. Y entonces viene Jesús, todo el tiempo Jesús viene a decirnos, yo vengo a mostrar al Padre, yo veo Esta es mi con exacto. el Padre y uno y yo somos uno. Hago su Exacto. voluntad. y Hago todo. su voluntad. O sea, continuamente el mensaje de Jesús fue mostrarnos que el Padre es bueno. Y por eso nosotros nos quedamos con Jesús. Y Jesús es el camino. La meta es el Padre. Cuando unimos a Jesús con el Padre, ahí tenemos a Dios. Exactamente. Ahí tenemos a Dios realmente como tiene que ser. Y por eso la salvación es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Es una promesa que Dios dio. De que, como dice aquí, cuando estábamos muertos en pecado, a pesar de eso, Dios nos dio vida con Cristo. Entonces, el punto que quiero llegar es este. Si dice Josué, capítulo 21, que todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel las cumplió. Y aquí Dios está prometiendo que cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. Esa promesa se cumplirá. ¿Dios es fiel? ¿O es que hay promesas que Dios da que Él no es fiel? Si Él promete algo, ¿no lo cumplirá? Bueno, hay muchos que dicen que hay Promesas condicionales. promesas condicionales. Yo cada vez más dudo de eso. Es que, claro, O sea, porque si bien nos lo han enseñado por mucho tiempo, yo creo que en el tiempo son condicionales, pero no en el resultado. correcto. O sea, en el tiempo alguien puede, como por ejemplo, Dios le dijo a toda la generación de Israel, van a entrar a Canaán. No entraron. O sea, esa generación que Dios les prometió, no entró. Pero la otra generación entró. Correcto. Entonces, lo único que hacemos nosotros, podemos rechazar las promesas de Dios y en ese tiempo no se cumplen. Pero Dios las va a cumplir. Claro. Y entonces a mí me llama la atención acá que dice que Dios nos sentó, sí. nos sentó En lugares en celestiales. lugares celestiales. O sea, estamos sentados con Cristo, estamos gobernando el universo. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros. O sea, que Tremendo. los siglos venideros todavía Dios va a mostrar algo a través de nosotros. No, y dice que es gracia. Correcto, correcto. Vamos a estar gracia. O sea, que no es que viene la segunda venida de Cristo y se acabó todo. No, hay un Ahí comienza propósito. algo, sí. Hay un propósito de sentarnos con Cristo para que veamos todo el universo, vea la bondad de Dios. Tremendo. Eso realmente para mí Oye, mira. es impresionante. Y por eso el otro punto que hay que traer es ¿qué hizo Israel para que Dios fuera fiel a las promesas que le había hecho? Nada. Nada. Al contrario. Correcto. Bueno, Ser, no sé, existir. Bueno, esas promesas se cumplieron en una generación que creyó. Correcto. Pero ellos no tuvieron que hacer nada para heredar la tierra, para tener paz, en el sentido de que Dios le dijo, yo lo voy a hacer todo. Sí, si ustedes creen eso, Lamentablemente, ellos, dentro de su creencia de Dios, dudaban de que Dios lo iba a hacer como él lo había dicho. Y entonces alteraron el plan de Dios y usaron la fuerza, la guerra y la violencia para conquistar las naciones, que no era el plan original de fíjate Dios. que los que no entraron fue porque no creyeron que Dios iba a hacer todo. Correcto. Porque cuando vieron los gigantes y todo, Exacto. dijeron, no, nosotros tenemos que Exacto. sacarlo a eso. No, No vamos a podemos, poder, y no no vamos a podemos. poder. No creyeron que Dios quería hacer todo. Exactamente. Entonces, si la realidad, y esta es la analogía que estamos haciendo, que es la que la elección plantea, que me parece muy buena, si con Israel
ellos no tuvieron ningún mérito para obtener las promesas que Dios había hecho. ¿Qué mérito tenemos nosotros para la salvación que Dios ha prometido darnos? Creer. O sea, Que no es un mérito. claro, Sí, no tenemos ningún mérito. Tenemos que creer que no tenemos que hacer nada. Correcto. Si creemos que no tenemos que hacer nada, vamos a experimentarlo. Tal vez más real que el que no lo cree. Porque cuando nosotros creemos que no tenemos que hacer nada, es que creemos que realmente Dios nos ama. Exacto. Porque el amor no pide condiciones. Exactamente. El amor da. O sea, el amor, Dios no me ama por causa de algo que pasa en mí. Me ama simplemente porque Él es. Y por eso, y con esto ya vamos a cerrar porque se nos acaba el tiempo. Vamos a Romanos capítulo 3. Fíjate que interesante que obviamente en Efesios leímos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Romanos 3, 10 al 18. Y con esto cerramos. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Fíjate como Pablo nos menciona aquí que no hay ni uno que no se haya desviado, que no se haya descarriado, que busque a Dios incluso. O sea, la salvación que Dios ha prometido darnos jamás es por nada bueno que nosotros hagamos. O sea, podemos hacer un montón de cosas buenas y eso ni siquiera cubre. O sea, eso está contaminado. Correcto. Que hacemos algo nosotros está contaminado. Siempre. Y fíjate que Pablo le está hablando aquí a los cristianos en Roma. Y le está diciendo, no hay ni un solo justo. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Todos hablamos cosas malas. O sea, nuestra boca está llena de maldición. No hay nada bueno en nosotros. Y por eso el Evangelio, que es la buena nueva de que Dios es bueno, es que Dios es tan bueno que aunque sabe todo esto de nosotros, que esa es nuestra realidad, aunque sabe que somos malos, aun cuando éramos malos, Él seguía siendo Él seguía siendo bueno. Él seguía siendo fiel. Y para mí eso es lo más impactante, es la fidelidad de Dios a pesar de mi infidelidad. Porque nos hemos acostumbrado a creer en un Dios que es fiel con el que es fiel. Pero si yo no soy fiel, pues Dios es justicia. O sea, Dios es amor y es fiel con el que es fiel. Pero al que es infiel, entonces Dios deja de ser amor y tiene que ser justo y darle a esa persona lo que esa persona se merece. Y lo que Jesús nos enseña y lo que la buena noticia del Evangelio es que es todo lo contrario. Es que aun cuando soy malo, Dios es bueno conmigo. Aun cuando yo soy infiel, Dios permanece fiel porque no puede negar quién es Él. Y por eso para mí el atributo de la fidelidad de Dios es el más grande de todos, porque me hace ver mi realidad de que yo soy tan infiel a Dios, le he fallado tanto, pero Dios nunca me falla porque yo soy infiel. Y lo malo, las consecuencias malas que yo sufro, no es porque Dios me las envía, sino es que son las consecuencias que vienen por mis decisiones, y de eso vamos a hablar en la próxima parte. Así que nada, te queríamos dejar con eso. Dios es fiel a pesar de tu infidelidad y créelo. Y espero que esa realidad de Dios, de que Él es fiel a pesar de tu infidelidad, te haga entender más el amor de Dios. Y como dice la Biblia, es el amor de Dios el que nos atrae a Dios. Que Dios te bendiga.